A esta hora 24/7 Noticias. Las más recientes noticias nacionales e internacionales, entregadas y analizadas en todas las plataformas virtuales. 24/7 Noticias, en Radio 24 Online Colombia. Saludo cordial amigos y amigas de Radio 24 Online Colombia. Bienvenidos a la información correspondiente al día de hoy. Muchas gracias a quienes nos ven a través de las plataformas digitales y también a través de esta señal Cívica Televisión en esta alianza de medios, en donde presentamos 24/7 Noticias, noticiero que produce Empromedios Group, empresa productora de medios de comunicación. Mi nombre es Alfredo Chavarro y gracias a nuestro equipo de producción técnica les presentamos la información sobre los hechos ocurridos en los últimos momentos en todo el territorio colombiano. Comenzamos diciendo que el presidente del Senado, Honorio Enríquez, informó que están estudiando una solicitud del senador electo Wadid Mansur de posesionarse de manera virtual o que la mesa directiva se desplace al centro de reclusión para que sea posesionado. Mansur actualmente está privado de la libertad por su presunta participación en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Esto fue lo que se planteó ayer, momentos previos a la votación para autorizar el traslado de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella a la ciudad de Cali. Esto fue lo que dijo el presidente respecto a la solicitud planteada por Wadid Mansur. Últimos días y pues digamos, ¿qué va a pasar con la curul de Wadid Mansur? Él finalmente no se pudo posesionar el 20 de julio. El secretario general está estudiando el tema, no es fácil. Él solicitó que nos trasladásemos allá y aquí jurídicamente están revisando el tema para proceder conforme a la Constitución Política y a la ley. O sea, Wadid Mansur pidió al Congreso que lo posesionen allá. Sí, él pidió que lo posesionaran. Ajá. ¿Y ustedes no le han respondido? El secretario está estudiando con el equipo jurídico la respectiva respuesta que le deben proferir en el día de hoy. Ok. La senadora Jennifer Pedraza advirtió en la plenaria sobre las implicaciones de permitir que el senador Wadid Mansur se posesione de manera virtual desde su centro de reclusión. Además, cuestionó que esta situación pueda afectar la conformación de las comisiones constitucionales del Congreso de la República. Sí, señor presidente. Es que desde mi perspectiva, nosotros podemos estar viciando esta votación de esta plancha al incluir en la comisión segunda a un senador que no ha tomado posesión de su cargo, como es el caso de Wadid Mansur, quien fue elegido como senador, pero que no se ha posesionado precisamente porque hoy está detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación por el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de cómo se robaron la plata del agua potable de La Guajira. Así que, de entrada, quiero aprovechar este momento para pedirle a la mesa directiva que no avale su solicitud de posesionarse, ya sea de manera virtual o desde el lugar en donde está hoy detenido, privado de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte consideró que si este señor sigue teniendo el poder político que tiene el día de hoy, pues podría implicar un riesgo para el proceso penal y del proceso de investigación que en este momento se está desarrollando. Así que yo quiero aprovechar esta palabra para pedir dos cosas. Uno, que se excluya a Wadid Mansur porque hoy no es senador, no ha sido posesionado en su cargo y podemos viciarlo. Y yo además quiero pedirle de manera respetuosa pero vehemente a la mesa directiva que no apruebe su solicitud de posesionarse desde el lugar en donde está recluido, privado de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia. Si tanto nos preocupa la visión que tiene la gente en Colombia sobre el Congreso de la República y sobre el Senado, creo que una forma de dar un mensaje de que este es un Senado distinto es evitar o no aceptar la posesión de Wadid Mansur desde el lugar en donde está privado, y pido que se elimine de esta plancha que estamos votando. Señor. Bien, y siguiendo ahí en el mismo Congreso de la República, el senador Honorio Enríquez se dirigió ayer al Ministerio de Hacienda para buscar que dentro del presupuesto del Congreso de Colombia se incorporen más de 30.000 millones de pesos que según él hacen falta dentro del presupuesto.
Sostuvo además que este faltante no afecta el traslado de los congresistas a la posesión de Abelardo de la Prilla. Recordemos que frente a este tema, pues Abelardo de la Prilla ha dicho que su posesión se hará en Cali después de haber dicho que esta se hacía en una guarnición militar en el departamento de El Cauca. Así pues que ante lo dicho por el mandatario de los colombianos actualmente, Gustavo Petro, Rego, que ninguna guarnición militar iba a estar abierta para la posesión mientras que él sea presidente de la República, pues el presidente electo tomó la decisión de cambiar de lugar. Algunos consideran que esto fue una derrota, precisamente una derrota más del presidente electo Abelardo de la Prilla, dicho al interior del mismo Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara. A propósito, ahí mismo en el Congreso de Colombia, pero dentro del recinto de la Cámara Baja, ayer 117 representantes tomaron la decisión de votar a favor de la autorización que se le concederá al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Prilla, para que se posesione en la ciudad de Cali, luego de haber tenido que cambiar su lugar, como ya lo dijimos, inicialmente acordado en la base militar del departamento de El Cauca. 7 votos en contra de este traslado fueron los votos obtenidos ayer precisamente. Así pues que tanto Cámara como Senado de la República pues han dado la autorización para que el presidente electo Abelardo de la Prilla se posesione en la ciudad de Cali, en donde ya incluso el alcalde Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento del Valle del Cauca, han establecido un puesto de mando unificado precisamente para organizar y velar por la seguridad precisamente de este evento que se desarrollará en la capital del Valle del Cauca. Y a propósito de Abelardo de la Prilla, ha anunciado desde Ibagué que la ciudad hará parte de los bloques de defensa para la seguridad urbana. También desde Ibagué confirmó el presidente electo el nombramiento de Carolina Basurto como secretaria privada de la presidencia. Hemos citado a un encuentro en la ciudad de Barranquilla el día 4 con los alcaldes de estas ciudades y sus secretarios de seguridad. He decidido que Ibagué entre a ser parte de esos bloques de defensa para la seguridad urbana. Así que, querida generala, te espero el 4 en Barranquilla con tu secretario de seguridad, porque vamos a atender la seguridad en el departamento como nunca antes se ha hecho. Quiero aprovechar también la oportunidad para ratificar 2 nombramientos de hijos de esta tierra. El primero es el de Carolina Basurto, que será la secretaria privada de la Presidencia de la República. Carolina lleva conmigo 17 años y quiero decirles que ha sido piedra angular del trabajo que he realizado en todos estos años. Así que, Carito, gracias. Ibagué, tienes a una de tus hijas en la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Quiero ratificar el nombramiento de otro hijo de esta tierra, mi amigo Didier Blanco, como director nacional de la Unidad de Protección. Querido Didier, bienvenido. Vamos con toda y sé que lo vas a hacer muy bien. Información muy importante. El superintendente de Salud de Colombia, Daniel Quintero Calle, indicó que por orden del presidente Gustavo Petro serán entregadas a las autoridades competentes los resultados de 34 investigaciones adelantadas por la misma Superintendencia de Salud a el Fondo del Magisterio FOMAC, que le ha quedado mal a todos los docentes del país, dijo Quintero Calle. El FOMAC le ha fallado al magisterio y le ha fallado a Colombia. Ha habido un desorden y resistencia al cambio. Se encontraron 34 hallazgos administrativos, 3 fiscales, 3 disciplinarios y 2 penales que, como les digo, serán puestos el día de hoy en manos o serán entregados hoy a las autoridades competentes para cada una de ellas. No es la primera vez que la Superintendencia Nacional de Salud en esta administración o en este gobierno hace auditorías sobre
El FOMAC ya había realizado e incluso impartido medidas cautelares con 13 órdenes impartidas. Tenemos que decir que las diferentes administraciones del FOMAC solo han cumplido 4 de esas órdenes. Hasta 160 días para prestar un servicio está tomando el FOMAC. Los reclamos han venido creciendo en el FOMAC. Pasamos en 2024 de 31.000 reclamos de PQRs a 44.000 reclamos en el año 2025, y solo entre enero y abril del 2026 ya sumamos 17.000 reclamos. En general, 96% de las quejas están asociadas a barreras de entrada, es decir, a cosas que no está haciendo bien el FOMAC, no los médicos, sino el FOMAC como intermediario. Esto ha llevado a un deterioro del FOMAC, un deterioro patrimonial. Diciembre del 2024, 250.000 millones de pesos de deterioro, 1.04 billones para diciembre del 25, y hoy estamos en 1.19 billones de pesos de deterioro patrimonial, cuentas por pagar de 2.3 billones de pesos. Encontramos 19.890 millones de pesos de anticipos sin soporte. Encontramos un caso que vamos a poner en conocimiento de las autoridades, 475 millones de pesos de viajes, pero además estos viajes tienen una particularidad: no fueron a maestros, no fueron a familiares de maestros, no fueron a cuidadores y no fueron a empleados del FOMAC. Hicimos un cruce de bases de datos y estos 475 millones de pesos no tienen ningún soporte sobre por qué terminó el FOMAC pagando viajes por todo el país. Este caso es un caso penal que será presentado a las autoridades. Tiene que ver con Horus, un software contratado precisamente para la atención médica. Valía 4.800 millones de pesos. Se pagaron 45.000 millones de pesos por un software que no terminó funcionando. Esto tiene que tener consecuencias. Esto no se puede quedar así, además porque evidentemente hubo un conflicto de intereses en este proceso. Bien, amigos y amigas, recuerden que ustedes están viendo 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión. Este es un noticiero que produce En Promedios Group, empresa productora de medios de comunicación. Ya en unos instantes estaremos dando a conocer lo que ocurrió momentos previos a la elección en la Cámara de Representantes, a la autorización que se le debe dar al presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, para que se posesione en otro lugar distinto a la ciudad de Bogotá. Ya estaremos en unos instantes con ustedes. Hacemos una pausa, ya regresamos en cuestión de segundos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la red de prensa colombiana e internacional. El app Super Giros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Super Giros Móvil puedes enviar dinero, recargar Betplay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Super Giros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. La representante a la Cámara, Catherine Jubinao, calificó como un capricho la decisión del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, de querer posesionarse en Cali. Al presidente electo le digo, no se gaste su capital político arrancando con esas peleas insulsas, señaló la congresista Jubinao. Pero
listo, se bajaron del tema de la guarnición. Entonces ahora dice que para Cali. ¿Por qué? Porque sí, porque es un capricho, porque no queremos hacerlo en Bogotá, cuando la sede legítima de este Congreso es Bogotá. Entonces al presidente electo le digo, no se gaste su capital político arrancando con estas peleas insulsas. Vaya y gobierne desde los territorios, yo seré la primera en apoyar eso. Pero deje el capricho con lo que es sencillamente la posesión, que es ante los representantes del pueblo, que es aquí en Bogotá, en el Congreso de la República, entre otras cosas por el argumento de austeridad. Pero bueno, mientras que Catherine Jubinado criticaba y le daba esta recomendación al presidente electo, que por supuesto pues no fue tenido en cuenta porque los congresistas votaron a favor autorizando al presidente electo de la Ceprilla para que se posesione en la ciudad de Cali, pues hubo también otros congresistas que en la sesión de ayer previo a esa votación pues le dieron el espaldarazo o el respaldo a Abelardo de la Espriella, una de ellas Carol Borda, representante a la Cámara, quien le respondió a Jubinado y le dijo: desconocen que los grupos armados tienen presencia en 17 municipios, entre ellos Jamundí, al lado de Cali. ¿Eso le parece un capricho?, preguntó la congresista Borda. Hay que salir del bogocentrismo, no todo es en Chapinero. La respuesta la dio en la plenaria de la Cámara, donde se discutieron las proposiciones para aprobar o negar la posesión de Abelardo de la Cepriella en la ciudad de Cali. Esto dijo la congresista Carol Borda. Desconocen que los grupos armados tienen presencia en 17 municipios, entre ellos Jamundí, al lado de Cali. ¿Eso les parece un capricho? ¿Les parece un capricho que el 24 de abril hubo una buceta con explosivos en Cali? ¿Que ese mismo día a las 10 de la mañana alias Mordisco tiró 5 cilindros? ¿También les parece un capricho que en la madrugada del 25 de abril murieron 2 mujeres heridas por esos grupos armados? ¿Esas mujeres heridas no merecen esa atención? Esas mujeres heridas no merecen que vayamos al territorio a decir no solamente es el presidente, sino su Congreso, quien va ahí también a defender las necesidades del territorio. Como representante a la Cámara por Bogotá les digo, hay que salir del bogocentrismo. No todo es en Chapinero. Hay que gobernar para las regiones y no solamente el presidente. Libremente vamos a votar, libremente tenemos el criterio y libremente vamos a decidir que sí vamos a ir al territorio. Y los noto muy preocupados por el recurso y ojalá los hubiésemos visto con el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ojalá lo hubiésemos visto con la salud de los colombianos. Estamos hablando de billones. Les aseguro que siempre va a ser una inversión ir al territorio y poder apoyar a las regiones que necesitan de presencia estatal. Eso no solamente es descentralización, esto es gobernar para las regiones. Y en medio de este debate suscitado ayer, repetimos, previo a la votación para autorizar al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, su posesión en Cali, pues también frente a lo que dijo la señora representante de la Cámara que ustedes acabaron de escuchar, pues salieron aquellos congresistas que han estado trabajando en Cali porque son oriundas de la capital del Valle del Cauca y que hacen parte del progresismo. El caso, por ejemplo, de Ana Erazo. Ana Erazo manifiesta que el traslado es un capricho del presidente electo a la ciudad de Cali, una ciudad 100% progresista, como quiera que allí sucumbió, es decir, perdió las elecciones el presidente electo. Allá votaron por Iván Cepeda en su gran mayoría, porque se conoce que allá, recuerden, fue donde se llevó a cabo el estallido social y terminaron votando por el petrismo. Y que esta decisión o este capricho del presidente electo se configura en una especie de provocación para generar una confrontación política con el propósito, dice la señora Erazo, de tensionar el ambiente e iniciar una especie de persecución que ha anunciado contra los líderes progresistas y los sectores populares el hoy presidente electo Abelardo de la Cepriella. Esta fue la respuesta que dio precisamente a la congresista Carol Borda, la también congresista Ana Erazo. No nos vamos a llamar a engaños, a pesar de que la patria milagro yo la denomino la patria engaño.
Y digo engaño porque aquí nos van a presentar una proposición que dice que van a cambiar el lugar del Cauca a Cali por problemas meteorológicos, cuando sabemos que es completamente falso y que, como ya se dijo aquí, es el segundo pulso que pierde Abelardo de la Espriella y, por supuesto, nos pone a nosotros en el lugar de hacer respetar este Congreso de la República. Y otro engaño que tiene Abelardo de la Espriella es decir que con una posesión van a descentralizar el gobierno nacional. Si van a descentralizar, entonces hablemos de los problemas reales de cada una de nuestras regiones. Pero esto definitivamente tiene un trasfondo político, representante Borda. Y estoy de acuerdo con usted, porque el mensaje sí es político. ¿Y saben por qué es político? Porque Cali y el Valle del Cauca es un territorio progresista. Allí en Cali perdió Dilia, perdió Eder y perdió Abelardo de la Espriella. Por eso estamos diciéndole a este Congreso de la República que no pueden ser testigos, ni mucho menos pueden darle a este presidente esa cuestión de que vayan allá al territorio a dar ese mensaje inequívoco a nuestro pueblo caleño. Se ha dicho ya que quieren derrumbar nuestro monumento a la resistencia. Y el mensaje no es la seguridad, es ir a impedir el avance que hoy ya tiene Cali como ciudad progresista, y hemos de decirle desde este pacto histórico a ese pueblo que ahí vamos a estar como congresistas, pero con ellos acompañándoles y no en esa posesión de Abelardo de la Espriella. Bien. Absolutamente claro, dice ella, la posesión en Cali, en los términos que hoy plantean desde Abelardo de la Espriella, es su segunda derrota consecutiva, al no haber logrado imponer su intención de posesionarse en ninguna guarnición militar, como aseguró que ocurriría, y como finalmente no sucederá tras la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no facilitar esa logística. Dice ella, basta de hipocresía y de circo mediático. Lo que se pretende no es fortalecer la institucionalidad, sino convertir la posesión presidencial en un espectáculo de confrontación, derroche y polarización, ha enfatizado precisamente la congresista Erazo. Y es que a propósito del tema de rechazo, ha hablado también el congresista Santiago Osorio, quien en esa discusión denunció que la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali costaría más de 14.000 millones de pesos. Presidente, sigue dando tumbos el militar de salón que pretende posesionarse el próximo 7 de agosto. Y acá estamos frente a una discusión que relata, queridos colegas, muy bien lo que nos espera los próximos 4 años en este Congreso de la República. Discusiones con enorme desgaste político, espurias, vacías, que quieren reducir y minimizar el enorme poder del Congreso colombiano a discusiones netamente estéticas de un personaje que se resiste a venirle a darle la cara a este Congreso de la República. Y yo quiero argumentar el motivo por el cual voy a acompañar esta proposición para negar el traslado de este Congreso al departamento del Valle del Cauca, por un argumento que iría con lo que ha propuesto el presidente electo. Me quiero referir específicamente a los términos de austeridad. Hemos hecho un análisis basado con la información de la prensa, y esta posesión le podría costar al erario colombiano cerca de 14.000 millones de pesos, de 6.000 de los cuales contratos que ya fueron firmados por el Departamento Administrativo de la Presidencia, y unos costos adicionales que le costarían a este país movilizar a los congresistas de Colombia al Valle del Cauca con sus respectivos esquemas de seguridad, más las diferentes delegaciones y representantes que acompañan las delegaciones del resto del mundo para poder llegar a esta posesión. Yo le quiero mandar un mensaje al señor Abelardo Style, si tiene tantas ganas de llevar la descentralización al territorio. Deje de gastarse su potencial político en este Congreso hablando pendejadas y proponiendo estos shows baratos, y vengan rápidamente a dar la discusión de la ley de competencias.
Esa ley de competencia sí nos permitiría llevar los recursos del Sistema General de Participación a las regiones, que los gobernadores y alcaldes puedan empezar a invertir la plata que necesitan para sus acueductos, para sus hospitales, pero el cuentico de que una posesión se haga por fuera no va a solucionar una deuda histórica que tenemos con las regiones de Colombia. 14.000 millones a un presidente que ya asume derrotas en este Congreso de la República. Creo yo que es el presidente con mayor desgaste que se posesiona en este Congreso de la República. Ya falló con su compromiso personal con el señor Alfredo de Luque. Ya lo derrotó el presidente Petro con la imposibilidad de posesionarse en un cantón militar y va con una segunda derrota porque no vamos a permitir que esa posesión salga. Bien, hay más reacciones de congresistas sobre momentos previos a la elección de ayer en el Congreso de la República que, como ya se conoce, se le ha autorizado desde la Cámara Baja, Cámara de Representantes, al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para que se posesione en la ciudad de Cali. Ya en unos instantes tendremos más detalles, más intervenciones presentadas ayer precisamente por legisladores, específicamente representantes a la Cámara. Vamos a hacer una breve pausa comercial, ya además de estas afirmaciones entregadas por legisladores, tendremos también declaraciones del viceministro de Salud de Colombia que habla sobre la historia clínica electrónica. Él le contará exactamente de qué se trata. Hacemos una pausa. Recuerden que ustedes están viendo 24/7 Noticias, noticiero que produce En Promedios Group y que presentamos a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión. Ya regresamos en cuestión de segundos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la red de prensa colombiana e internacional. El app Super Giros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Super Giros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Super Giros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Y en el debate registrado ayer en la Cámara de Representantes también se escuchó las declaraciones del congresista que representa a las comunidades afros, a los palenqueros, es decir, a la diversidad de nuestro país. Estamos hablando de Óscar Benavides, quien le ha dicho hipócritas a los mismos que votaron en contra de las reformas de Gustavo Petro para llevar más inversión a las regiones. Hoy aprueban trasladar la posesión de Abelardo de la Espriella con el discurso de la descentralización. Pero lo que les interesa es cumplirle el capricho a un tipo autoritario que ni siquiera conoce las realidades de la región y que pretende convertir su posesión en un show, mientras se gastan recursos públicos que podrían destinarse a las verdaderas necesidades del territorio. Ha dicho que si de verdad estuviera pensando en los territorios, dentro de su gabinete hubiese tenido como representantes dentro del mismo gobierno a cada uno de los diversos sectores del país, pero señala que no, que ahí están siempre los mismos que han estado trabajando desde hace mucho rato en política y que no hay una representación de esos sectores de la cual cacarea tanto frente al tema de la descentralización. Y dice que por qué no se fue mejor a otro lugar en donde realmente el abandono estatal durante décadas es notorio, es evidente. Esto fue lo que dijo
Óscar Benavides al tratar de hipócritas a aquellos que autorizaron el traslado o la posesión de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali. Esto huele a hipocresía. Ustedes no fueron los que negaron la descentralización de los recursos cuando votaron en contra la reforma que el presidente Gustavo Petro quiso impulsar aquí en Colombia. Y ahora vienen a decir que trasladar la posesión del rey de Temu a Cali, entonces sí es descentralizar el poder en Colombia. No, señores, no se puede seguir instrumentalizando el sufrimiento de la gente para seguir cumpliéndole caprichos a un tipo totalitario que ni siquiera conoce las regiones de Colombia. Si estamos hablando de descentralización, y entonces ¿por qué en ese gabinete que se ha convertido en una pequeña burguesía del Paraguay no está la voz de los indígenas, no está la voz de los afro, sino que los mismos con las mismas quieren tomar las decisiones de seguir hundiendo a nuestro país? Pero aún más grave, ¿por qué no vamos a hablar desde los territorios más apartados? ¿Por qué no se va a Santa Bárbara de Iscuandé y se posesiona quienes han sido los municipios que más han sufrido la centralización del poder? Entonces aquí no vengan a hablar con la hipocresía rampante, que ustedes fueron los que le negaron en su gran mayoría la posibilidad a la gente de vivir en dignidad con los proyectos que el presidente Gustavo Petro quiso impulsar. Por eso hoy quiero decirle a la opinión pública, esto no es ninguna descentralización de poder, esto es cumplir con el capricho de un reyensuelo que no representa a los colombianos. Y obviamente no se podía hacer separar la intervención de la otrora candidata a la vicepresidencia de la República, Aida Quilcue, quien representa precisamente o representaba a las etnias y la sigue representando esta vez en el Congreso de la República en condición de representante a la Cámara. Aida Quilcue se pronunció sobre la solicitud precisamente de Abelardo de la Espriella de posesionarse en la ciudad de Cali. Dijo, ya que se va a posesionar en Cali o que se posesione donde quiera, pero queremos es garantías para el resto del país, señaló la senadora indígena. Llama mucho la atención de quienes nunca han defendido los derechos humanos ni a la vida de los pueblos, hoy digan que son defensores y se van a Cali porque es el sitio donde van a empezar a mejorar las condiciones de vida. Me llama eso la atención cuando han gobernado más de 200 años este país y nunca resolvieron los problemas más estructurales que tiene el país, sobre todo con los pueblos más alejados. Así es de que yo sí espero, ya que se va a posesionar en Cali, que se posesione donde quiera, pero queremos garantías para el resto del país, porque a veces escucho también las intervenciones como si los pueblos, las organizaciones populares, los jóvenes y las mujeres no fueran parte de Colombia, y eso no es así. Y estamos en una democracia donde todos cabemos. Así es de que decirles que Cali, como el suroccidente y el país, seguimos en resistencia, porque Cali es la ciudad de la resistencia y vamos a defender los derechos, vamos a defender la dignidad, vamos a defender lo que nos corresponde. Bien, señoras y señores, dentro de lo que tiene que ver con este debate ante todos los colombianos en el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pues se quedan muchas incógnitas y dudas dentro de los colombianos acerca de lo que realmente quiere el presidente de la República electo para toda una nación, en representación obviamente del Estado colombiano como cabeza principal del mismo. ¿Qué tan útil resulta para un presidente de la República cambiar las reglas de juego que históricamente, en cuanto a la posesión se refiere, se ha venido dando, y que el escenario principal ha sido, incluso como la ley lo determina, la ciudad de Bogotá y el Congreso de la República? Los gastos que representa, como ya lo dijo Santiago Osorio, congresista, que podrían superar los 14.000 millones de pesos.
qué de pronto intención tiene el mismo presidente de la República de posesionarse en una zona en donde electoralmente no le fue bien, como es la ciudad de Cali, en donde, entre otras cosas, la situación de orden público, como en efecto lo han dicho, es bastante álgida, bastante complicada. ¿Qué intenciones se tiene también de generar una especie de descentralización en donde tradicionalmente el gobierno nacional siempre ha ejercido su tarea en la capital de la República, específicamente en la Casa de Nariño? La descentralización para poder ejercer el manejo del Estado en bien de una nación, vale la pena cacarearla y establecer otros puntos distintos a la tradicional capital de la República, en donde bien las ayudas para poder atender a la población, generando esa misma descentralización, se puede hacer desde la misma capital de la República. ¿Qué intenciones tiene también el presidente de convertir la Casa de Nariño en una especie de museo y decir que se va a gobernar desde la ciudad de Barranquilla, en donde también fue una ciudad en donde no le fue bien precisamente en cuanto a votación se refiere? Se trata de recibir, digamos, una recomendación, exigencia o solicitud de un clan político que se maneja como pez en el agua en la costa atlántica, aún así cuando los resultados fueron adversos de acuerdo a lo que se han conocido en cuanto a votación para el presidente actual o presidente electo. ¿Por qué en vez de pensar en una posesión en otras zonas o otras áreas o lugares distintos a los que establece la Constitución Política de Colombia, generando un desgaste para, digamos, la dirigencia que representa a la nación en el Congreso, llámese Senado y Cámara, pues debería tenerse en cuenta más bien los debates y análisis sobre proyectos mucho más importantes para el beneficio de una población en donde hay tantos asuntos que atender, entre estos los temas climáticos y ambientales en nuestro país. Esas son preguntas que se hacen muchos de los colombianos. ¿Hay algún temor de pronto del presidente electo de la República de generar esos debates, como en efecto lo han dicho al interior del mismo Congreso de la República, sobre temas tan importantes que se necesitan para el país y que por supuesto que se genera o se ha generado dentro del Congreso de la República termina siendo un tanto inútil e incluso que raya con lo ridículo? Son preguntas que se siguen haciendo los colombianos frente a esto con lo que ha arrancado el Congreso de la República, que debe ocuparse de otros asuntos, como en efecto los mismos senadores y representantes a la Cámara lo han dicho. Esperemos a ver qué proyectos importantes salen por parte del Ejecutivo Nacional en cabeza del presidente electo Abelardo de la Espriella para poder determinar de manera mucho más concreta si efectivamente se trata de un gobierno que arrancaría bien, que en efecto no arrancó bien, pero que podría enderezar su camino precisamente con lo que proponga en proyectos de ley ante el legislativo colombiano. Esperemos a ver qué ocurre, señoras y señores. Vamos ahora a otro asunto que tiene que ver con el tema de la salud, sobre una propuesta muy interesante, así se considera, entregada por el viceministro de Salud de Colombia. Se trata de la disposición para los colombianos de la historia clínica electrónica interoperable. Esta noticia fue confirmada por el viceministro Jaime Urrego, quien dijo que la plataforma reúne la información de más de 6 millones de colombianos con 19 millones de registros médicos y más de 1.300 IPS conectadas. Añadió que este sistema hará que médicos y pacientes accedan a la historia clínica desde cualquier prestador autorizado. Entregándole a Colombia en servicio la historia clínica electrónica interoperable bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Y al día de hoy ya hay más de 6 millones de personas
cuya historia clínica está, digamos, albergada en todo el sistema digital nacional. Eso significa más de 19 millones de registros digitales de atención. Esto implica ya en este momento a más de 1.300 IPS, tanto públicas como privadas, y cerca de 4.000 sedes en todo el país, en todos los departamentos y distritos. ¿Esto qué significa? Que cuando una persona va a la consulta externa al servicio de urgencias, le toman los datos, le hacen el examen, le hacen un diagnóstico, le ordenan unos exámenes, unos medicamentos, esto queda en la historia clínica, y ya en la medida que cada día van subiendo más prestadores en todo el país, cuando va a otro lugar, ya la historia clínica la va a encontrar tanto el paciente como el profesional en su computador. Entonces realmente esto es un cambio sustancial en materia del sistema de salud, liderada por el presidente Gustavo Petro y nuestro ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, y el día de hoy con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los entes territoriales, en fin, muchos actores, universidades como la Universidad de Antioquia, han venido participando en esto. Esto permite que ya la telemedicina que venía funcionando también se amplíe, y digamos que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, análisis de datos, se potencie y se pongan al servicio del sistema de salud en Colombia. Bien, señoras y señores, nosotros vamos a una nueva pausa comercial, recordándoles que estamos en la presentación de 24/7 Noticias, noticiero que produce En Promedios Group, empresa productora de medios de comunicación, y que presentamos a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión. Al regresar, Camilo Romero, otrora gobernador del departamento de Nariño y también otrora precandidato presidencial, hablará desde su punto de vista lo que él considera es Abelardo de la Espriella. Ya regresamos en unos instantes. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la red de prensa colombiana e internacional. El app Super Giros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Super Giros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Super Giros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Camilo Romero es precandidato presidencial y exgobernador del departamento del Nariño. Sostiene que con Abelardo de la Espriella entran en pocos días una alerta democrática. Que se conozca ahora su papel amplio al servicio del paramilitarismo por la divulgación de piezas documentales completas y las preguntas abiertas del círculo narco denunciado hace algunas horas por el The New York Times. Demuestran que el país afrontará una gobernanza violenta, criminal y un peligro real de garantía de derechos. Esto dice Camilo Romero. Abelardo ha sido representante del paramilitarismo. Paraco, de verdad. Y no es una mera opinión, es algo comprobable. Veamos. La importancia histórica de este archivo radica en que quien aparece dirigiendo ese foro custodiado por paramilitares es el abogado Abelardo de la Espriella, hoy presidente electo de Colombia. Estas imágenes son la demostración del peligro que corre el país al quedar en manos de un compinche de mafiosos, de criminales en nuestro país, responsables de la humillación de poblaciones enteras, desplazadas, torturadas o incluso asesinadas. Nosotros nacimos paramilitares.
Seguimos advirtiendo entonces que hay una alerta democrática en Colombia, que lo sepa el mundo, que aquí corre riesgo quien pertenezca a un proyecto político contrario a esa lógica del paramilitarismo, que significa la eliminación del contrario y convertir los derechos en negocios. Yo de esa plaga no me dejo ni saludar. Hoy Abelardo no actúa como presidente de Colombia, actúa como un subordinado de Trump y de Netanyahu. Ambos personajes que representan la guerra, que representan los intereses geopolíticos y económicos de unos pocos, que representan justo la lógica de la codicia y de la muerte, no de la esperanza y la vida que significa el progresismo. Y en otra información, de manera muy sucinta, Kevin Gómez, abogado y senador del Pacto Histórico, dijo que Abelardo de la Espriella, aún sin posesionarse, ya le envía un mensaje claro al país. Es un hombre caprichoso que buscará saltarse el orden constitucional para cumplir su agenda de marketing y manipulación mediática. Sostiene que estamos a muy poco de que presente al Congreso la proposición para que su posesión sea ante el Congreso de los Estados Unidos. De seguro, el próximo anuncio será la invitación oficial y exclusiva a las personalidades que al parecer lo financiaron desde los Estados Unidos e Israel. Y no nos sorprendamos, señala, cuando también aparezcan los tigres que bailan y las peceras brindadas en mayores proporciones, cuestionó. Esto fue lo que dijo Kevin Gómez Paz. Además, convendría que le dijeran al ciudadano norteamericano Abelardo de la Espriella que sea serio. O sea, primero dice que un cantón militar, luego que Cauca, ahora que Cali. No vaya a ser que le dé por proponerle al Congreso de la República que lo posesione en Estados Unidos, en Miami o en Washington. Y en otras informaciones, acá en 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, indicó que el gobierno expide una resolución para impulsar la expansión de la red de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como agilizar también los procesos de conexión de estaciones de carga y mejorar las condiciones para que más estaciones de carga lleguen a las ciudades y regiones del país. Todo por cuanto se ha visto a lo largo y ancho del territorio colombiano, incluso vehículos estacionados en vías interdepartamentales, en donde pues no hay luz, en donde en la noche es bastante difícil, de vehículos que se descargan precisamente porque en aras de buscar sus conductores una estación para poder cargar los vehículos, pues se quedan en la mitad del camino. Esto pues además de ser complicado es muy peligroso y por eso es importante que en el país se instalen primero esas estaciones de carga para que pues ningún conductor después de que compre el vehículo se quede por allá digamos atascado o parado o estacionado en una zona bastante compleja en materia de seguridad. Precisamente pensando en ello, este es el anuncio que hace el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. En electromovilidad también hemos generado hoy incluso acabo de firmar una resolución que promueve las estaciones de carga en edificios públicos, en entidades públicas. Eso va, como ustedes se han podido dar cuenta, se ha ampliado la presencia de carros eléctricos en el país. Eso genera otro desafío, que es ampliar las estaciones de carga, pero también aumenta la demanda de energía. Bueno, pero de todas formas, como lo ha dicho el señor presidente, es importante destacar que en electromovilidad también hemos avanzado en la reducción de emisiones. Bien, noticia muy importante que ojalá se ponga en práctica rápido y antes de que el gobierno hubiese autorizado pues la venta de estos vehículos, lo primero que debió haber logrado y permitido para que no se presentaran esos inconvenientes era establecer precisamente estas estaciones, porque de nada sirve comprar un vehículo eléctrico y solamente manejarlo o utilizarlo en la ciudad. Y hay incluso algunas ciudades en donde es difícil incluso ubicar una estación de carga para estos automotores. Así pues que primero
la herramienta necesaria para poder suministrar de energía a estos vehículos y ahí sí la venta, pero no aquí como todo ocurre de manera contraria, todo se hace al revés, pues ahora sí vienen los dolores de cabeza, no solamente para los propietarios de estos conductores que obviamente tienen que justificar su inversión, sino también para el gobierno nacional que en medio de tantos problemas que hay que solucionar ahora le toca que ponerse a mirar a ver cómo hace con este asunto. Hay alerta en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander, por la deserción escolar. Cerca de 700 menores han abandonado las aulas durante el último año. La gobernación del departamento de Santander advierte que grupos criminales estarían reclutando a menores de edad para actividades relacionadas con sicariato y tráfico de drogas. Esto dicen las autoridades en este importante departamento de Colombia, el departamento de Santander. Para poder seguir generando acciones importantes contra este bandido alias Monsalve o quienes estén realmente dinamizando e instrumentalizando a los niños y niñas de este municipio. Un dato preocupante que nos deja la alcaldía en ese Consejo de Seguridad es que ya hay registrados más de 700 niños o jóvenes que han desertado de la escolaridad allí en este municipio y que de alguna u otra forma generan atención para estos grupos de delincuencia común organizada para poder captarlos. La Gobernación de Santander ya está iniciando un plan con la Secretaría de Educación en comunicación con la Administración Municipal para mirar y detectar rápidamente por qué la escolarización de estos jóvenes y poder rápidamente traerlos y vincularlos nuevamente a cada uno de los lugares de escolaridad. Esta es como la situación del área metropolitana, esa que mi general ya hizo. Bien, señoras y señores, cerramos recapitulando dos informaciones importantes. La primera de ellas tiene que ver con que la Cámara de Representantes tomó la decisión de aprobar la posesión del presidente Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali. 117 votos a favor contra 7 en contra fue la votación obtenida ayer en medio de el debate muy normal que se lleva a cabo cuando se van a dar a conocer decisiones tan importantes como la que ya estamos dando. En consecuencia, Abelardo de la Espriella podrá posesionarse sin ningún inconveniente en la ciudad de Cali. Allá, Dilian Francisca Toro, la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, con Alejandro Beder, quien es el alcalde de la capital de este departamento, ya tienen un puesto de mando unificado precisamente para organizar y garantizar la seguridad de este evento que será el 7 de agosto en el que se posesionará el presidente electo Abelardo de la Espriella. Eso por un lado. Y por el otro lado, el presidente del Senado de la República, Honorio Enríquez, dice que se está estudiando una solicitud del senador electo Wadid Mansur, privado de la libertad, preso. La solicitud es para posesionarse de manera virtual o que la mesa directiva se desplace hasta el centro de reclusión para que sea posesionado. Mansur actualmente, repetimos, está privado de la libertad por su presunta participación en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Recordemos lo que dijo Honorio Enríquez sobre el tema. Últimos días y pues digamos qué va a pasar con la curul de Wadid Mansur. Él finalmente no se pudo posesionar el 20 de julio. El secretario general está estudiando el tema, no es fácil. Él solicitó que nos trasladásemos allá y aquí jurídicamente están revisando el tema para proceder conforme a la Constitución Política y a la ley. O sea, Wadid Mansur pidió al Congreso que lo posesionen allá. Sí, él pidió que lo posesionaran. Ajá. ¿Y ustedes no le han respondido? El secretario está estudiando con el equipo jurídico la respectiva respuesta que le deben proferir en el día de hoy. Okay. Señoras y señores, ustedes muchísimas gracias por haber estado atentos a la presente emisión de 24/7 Noticias que transmitimos a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión. Estaremos pendientes, atentos sobre las noticias que en las siguientes 24 horas se estén presentando para entregárselos a ustedes a través de esta alianza de medios. Muchas gracias, los invitamos a que nos ayuden a compartir para que más personas conozcan el contenido que con nuestro equipo de producción técnica y periodística le preparamos para que usted se mantenga muy bien informado.
Hasta pronto, feliz día, feliz jornada. A esta hora 24/7 Noticias. Las más recientes noticias nacionales e internacionales, entregadas y analizadas en todas las plataformas virtuales. 24/7 Noticias, en Radio 24 Online Colombia.